¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Nueva temporada, señoras y señores, y por supuesto el gustazo enorme de estar con todos ustedes y con un gran equipo de las y los caníbales aquí en el estudio de C5N. Son días realmente importantes, lo habíamos anticipado, son días de definiciones que potencialmente le van a dar forma, yo diría, a nuestra vida para las próximas décadas. Sé que suena dramático, sé que suena drástico, pero quizás así sea después de todo. Y en ese contexto son historias las que vamos contando y también en forma retrospectiva. Miramos hacia atrás y hay pequeños registros, pequeños recortes, fragmentos que empiezan a tomar una dimensión distinta cuando los vamos juntando, cuando entendemos que forman parte de una historia con mucho más volumen, que explica muchísimas cosas que han pasado en la Argentina de los últimos años. Yo le agregaría allí un asterisco y también capítulos oscuros que han tenido lugar. Y en ese contexto, mire, hay dos emergentes que surgen con una fuerza realmente atronadora. Por un lado, el espionaje, donde más allá del espionaje, que tiene características ilegales y que además ha sido utilizado para algo, y por otro lado el endeudamiento, que también emerge con una fuerza realmente importante, lo que habrá que preguntarse, lo que quiero preguntarle esta noche es ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Para qué tuvo lugar y por qué? ¿Cuál fue el objetivo y si acaso lo que estamos viviendo en estos días, en estas horas, no tiene que ver, no guarda una relación directa con eso? Si lo que descubrimos retrospectivamente que sucedió, y quizás lo primero que quiero decirle es que a todas luces hay un verdadero escándalo, y hay que hacer un verdadero escándalo con lo que ha sido y probablemente con lo que van a ser los distintos videos que se van a ir conociendo a partir de una denuncia que se presentó en el marco de la AFI, en el marco de la interventora de la AFI, Cristina Camaño, pero que denota, mire, no solamente que en la Argentina hubo en reiteradas oportunidades una mesa judicial que apuntó a la persecución de características políticas, sino también que esto fue parte de un verdadero sistema. Un verdadero sistema que tiene una cabeza, creemos, en el expresidente Macri, pero que empiezan a conocerse detalles de que esa dirección, bueno, potencialmente podría estar relacionada con algo mucho más relevante, por lo menos interconectada con cuestiones que exceden a la soberanía de la Argentina. Al margen de esto, lo que quiero decirles es que es un verdadero escándalo conocer imágenes, yo diría prácticamente que tienen la sensación del vivo, del directo, de una reunión donde participaron agentes de inteligencia, donde también estuvieron funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, donde había legisladores, donde estaban empresarios, titulares de cámaras también empresarias allí, discutiendo qué, discutiendo cómo se iba a perseguir a un líder sindical, cómo se iban a armar las causas. Esto era lo peor, esto era lo más importante, lo que quizás en algún punto la oposición política hoy denota esfuerzos por tergiversar, por correr a un costado. Yo déjeme decirle que para mí lo más importante de todo lo que ha pasado, del espionaje ilegal, del armado de las causas, tiene que ver con esto, con montar un verdadero sistema al margen de la justicia que utilizaba a la justicia como un ariete, como un resorte para la persecución política, sin ningún tipo de código y sin ningún tipo de miramiento en términos de respetar el Estado de Derecho. Así estamos en la República Argentina y esto es lo que estamos recibiendo una vez tras otra. Estos son los verdaderos capítulos que se van anotando y yo le decía, la forma de mirarlos retrospectivamente, de hilvanar un poco qué ha sucedido en la Argentina en los últimos años y si es grave, que sí, por supuesto que es gravísimo y además qué se va a hacer con todo eso. Esa es la gran pregunta. ¿Hay una causa en marcha? Sí, por supuesto. Pero además, ¿cuál es el eco que tiene en la oposición política? Ninguno, por cierto. Ninguno, por cierto, a pesar de la gravedad institucional, y sí en el gobierno nacional que existen algunos actores que lo han puesto por lo menos en un encuadre que a mí me parece lógico y sensato que se haga. Mire, escúchelo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ese circo ahí no veo ningún kirchnerista y ningún payaso, ¿eh? Yo ahí en mi gobierno no hubo mesa judicial. Ahí veo agentes de la AFI, número 3, 4 y 5 de la AFI, más o menos. Sí. El director de 3 ministros, bueno, 2 ministros y un viceministro. Cuando le preguntaron al ministro de Trabajo sobre esto, dijo, la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones, o sea que la tiró a la parrilla a Vidal con esta cuestión. Villegas. Sí, es muy impresionante lo que está pasando porque también veíamos a un intendente y veíamos empresarios. Varias reflexiones sencillas sobre esto.
esto que se habló ahí es absolutamente ilegal. Viola varias secciones del Código Penal. O sea que no... Y se habló mucho de mesa judicial en el macrismo, después las visitas de los jueces Olivos, que él dijo que era jugar al pádel y toda esta... sí, son reiteradas las vinculaciones. Las presunciones, los avances, todo lo que se fue conociendo, las agendas, todo lo que se fue conociendo. Ahora, uno habla de mesa judicial, pero ve autoridades del gobierno provincial, junto con espías, junto con empresarios, intendentes, y ya todo lo que se imaginaba es poco. El gran acierto del gobernador de la provincia de Buenos Aires en este fragmento que estoy compartiendo con usted es que lo pone en un contexto, que esto no puede ser analizado de una forma individual, unitaria, con un recorte caprichoso. Esto tiene que ser puesto en marcha, yo le diría en una secuencia. Esa secuencia lo que cuenta es una persecución a distintos referentes de la sociedad. Solamente ¿por qué? Bueno, por oponerse a lo que quería hacer, por ejemplo, los dueños de este canal. Por ejemplo, los accionistas del Grupo Indalo, por oponerse a perseguir políticamente, a perseguir con sus medios, a poner los medios a disposición de Cambiemos para perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que estar, me parece a mí, en un contexto y tiene que ser puesto en ese escenario. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las explicaciones que hay que dar con respecto a esto? Esto que es tan grave, yo le decía recién, que prácticamente se pasa por alto, y lo decía el gobernador, varios puntos del Código Penal, que de alguna manera le hace caso omiso al Estado de Derecho en la Argentina, al republicanismo, a las garantías que merece cualquier persona en esta sociedad. Esto tiene que tener algún tipo de explicación. Cuando se le preguntó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, muchos días después de que se conociese este video, esto era lo que decía. Digo, ¿realmente nos quieren hacer creer que el Pata Medina, que Balcedo, hasta Baradel se presentó que no tiene una sola denuncia durante todo mi gobierno? Esto es intencionalidad política, por supuesto que quieren armar un circo, porque además hay una segunda intención, que es tratar de mostrar que todos somos iguales. Y no somos todos iguales. No somos todos iguales. La primera diferencia es que yo estoy acá dando la cara. Y la voy a seguir dando, porque yo no me voy a esconder en ningún lado. Bueno, por supuesto, además de dar la cara, lo que hay que dar son explicaciones. Y algo que uno entienda, uno se pregunta, bueno, ¿qué podría ser lógico? ¿Qué podría ser sensato en todo esto? Prácticamente nada. ¿Cuál es la explicación que hay que dar? ¿Acaso no se intenta correr el eje de esa discusión? Lo vamos a estar también tratando esta noche aquí en Caníbales. Mire, no hay ninguna duda, le propongo que usted lo piense conmigo, de que el espionaje de características ilegales ha sido utilizado en la Argentina en los últimos años para perseguir, para chantajear, pero sobre todas las cosas para disciplinar a actores sociales importantes. Actores sociales que potencialmente podían llegar a oponerse a lo que fue puesto en marcha durante el gobierno de Cambiemos. Solamente desde el punto de vista económico, al terrible endeudamiento que tuvo lugar en la República Argentina, salteándose cualquier resorte de carácter institucional. Y esto fue pasible porque eso que usted veía allí en el primer corte, en esa mesa en la cual se discutía cómo armar causas judiciales, estaba teniendo lugar. La pregunta es, ¿a cuántas personas se los involucró en esas mesas judiciales? ¿Cuántos participaron activamente de eso? ¿Dónde están hoy todos aquellos del sector empresario, del sector de las cámaras que representaban a las empresas, los legisladores? Se habla de jueces y fiscales que iban a estar prácticamente en línea con la presentación de esas causas ilegales. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde están todos esos artífices de que esto haya tenido lugar en la República Argentina? Hay un mecanismo que fue puesto en marcha, el espionaje como una práctica sistémica, como una forma de control social y como una forma de disciplinamiento. La búsqueda es la gran pregunta. ¿Qué era lo que se buscaba? Se buscaba imponer un programa económico que no solamente iba a darle ventajas de carácter pecuniario a quienes estaban al frente del gobierno y habían tomado el Estado de rehén como si fuera una empresa, sino que además le iba a dar la posibilidad de entregar a futuro, de hipotecar el futuro de las políticas económicas que aplicasen los gobiernos que iban a venir. Si eran ellos, ya estaba la excusa perfecta. Había que hacer un ajuste draconiano porque el propio Fondo Monetario lo estaba pidiendo. Esto ya ha pasado en la Argentina. Ya se ha tomado como chivo expiatorio incluso al propio Fondo Monetario cuando eran los gobiernos de turno los que querían llevar adelante un ajuste realmente dramático. Y uno se pregunta hoy si el propio Fondo Monetario no es acaso
parte una vez más de todo este entramado. Si acaso el Fondo Monetario no tiene ideologías, a veces se lo toma como que no tuviese ideología. ¿El Fondo no piensa que le gusta más un gobierno de la Argentina que otro? ¿Acaso es el mismo Fondo Monetario el que negociaría distinto con este gobierno que con el gobierno que venga después, en el caso de que sea de otra bandería política? Pregúnteselo porque es parte de la discusión que hoy está teniendo el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional y es parte de la razón por la que el gobierno argentino en los próximos días va a ir a golpearle la puerta al secretario del Tesoro de los Estados Unidos para pedirle una reunión y para que se destrabe el acuerdo que de no cerrarse sería, no tengo ninguna duda, mucho más dramático todavía que empezar a enfrentar lo que es el pago de ese endeudamiento. Uno, por último, se pregunta dónde está la oposición política a todo esto. Parece mentira, parece casi una broma de mal gusto que la oposición política esconda la cabeza cuando fueron los responsables de semejante acto de irresponsabilidad. Pero ¿sabe qué? Hay impunidad. Una impunidad conseguida con estos recursos, con estos sistemas que estamos de alguna manera viendo y reviendo permanentemente. Se le preguntó a Patricia Bullrich, bueno, ¿cuál es el rol de la oposición en este contexto? ¿Está dispuesta a discutir un plan económico que va a ser consensuado con el Fondo Monetario Internacional? ¿No debiera la oposición política estar más cerca del gobierno en este momento, teniendo en cuenta de que tiene incluso chances de presidir la Argentina dentro de 2 años? Esto decía. Al escuchar ayer a Guzmán y luego al presidente y al gobernador y las instituciones posteriores, llegamos a la conclusión que el acuerdo con el fondo es una caja vacía, no tiene nada, que no hay ningún tipo de acuerdo, que no se sabe cuál es el plan plurianual que había prometido el presidente. Y en este marco, bueno, hemos decidido concurrir a la reunión que ha planteado. Bueno, por supuesto la responsabilidad se está poniendo siempre en el gobierno nacional, se desconoce totalmente la responsabilidad que ha tenido el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Macri, pero es más grave que esto, porque hay una serie de medios de comunicación que también apuntalan esta línea. Ninguno, ni los medios, ni los periodistas que forman parte de esos medios, ni la oposición política, se preguntan si no es un buen momento, en este caso, para sentarse todos juntos, tratar de negociar algo que sea sensato en la Argentina y que esa incertidumbre que va tallando lentamente, pero que le hace muchísimo daño al gobierno, no termine perjudicando el bienestar de todos los argentinos. La pregunta del arranque, ¿qué buscaba el gobierno del expresidente Macri con ese espionaje? Mire, nada más y nada menos que impunidad. Algo de lo que estamos viendo en estos días que abunda muchísimo, tanto en la oposición como también en algunos medios de comunicación, que por otra parte han formado parte de este entramado que estamos viendo. Acompáñeme, señor director.